Tenga usted muy buen día. Bienvenido a su segmento Gotitas de Miel, por supuesto, solamente en Vea Canal. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y le doy la más cordial bienvenida esta nueva semana y, por supuesto, este nuevo año de acuerdo al calendario bíblico. Y es que sí, efectivamente, ayer a la caída del sol dio inicio una nueva vuelta al sol de acuerdo al calendario bíblico. Déjeme contarle que esta festividad se encuentra en la Biblia, descrita en el libro de Levítico capítulo 23, y se conoce con el nombre de trompetas, pero secularmente recibe el nombre de Rosh Hashanah o cabeza de año. Y es que, como hemos dicho en diversas ocasiones, de acuerdo a la cosmovisión bíblica y el calendario bíblico, 4 son los nuevos años que registra el calendario hebreo. Uno de ellos es el que corresponde al año nuevo de los animales. Otro, el año nuevo de las plantas. Ambos, no muy, o ya casi en desuso, deberíamos decir. Pero el año nuevo civil, que es el que estamos dando inicio precisamente el día a partir de la caída del sol del día de ayer, registra la cuenta de los años a partir de la creación. Es decir, que estaríamos entrando al año 5786 de la cuenta a partir del sexto día de la creación. Déjeme contarle que, por tanto, Adán está de cumpleaños. Está cumpliendo 5786 años y con él toda la humanidad. Por tanto, es un motivo importante para celebrar. Pero es que además, déjeme recordarle que hemos platicado que son 3 los aliyás que registra la Biblia, las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel para subir a Jerusalén a conmemorar su nombre. 3 aliyás, esto quiere decir subir, llegar a la ciudad santa y al templo a celebrar estas festividades. La primera corresponde a los meses de primavera y es ahí donde da inicio entonces la cuenta de los meses de acuerdo a las festividades bíblicas. Estas están registradas en un inicio en el libro de Éxodo capítulo 12 y comienzan a partir de la Pascua. Le siguen en ese mismo grupo de fiestas o festividades santas la festividad de panes y levadura y luego la festividad de primicia de los primeros frutos. Después, 50 días, se conmemora el que el pueblo de Israel haya recibido la Torá en el monte Sinaí. Y esta festividad en hebreo recibe el nombre de Shavuot o semanas. Pero desde el griego nosotros lo conocemos como Pentecostés, como Pentaconta, cuenta de 50. Entendiendo que estas primeras 4 festividades ya tuvieron su cumplimiento profético en Jesucristo, siendo Pascua su crucifixión, el cumplimiento de Hamatzot o panes sin levadura, los 3 días sepultado en el corazón de la tierra, la tercera festividad que anunciaba su resurrección y que en hebreo recibe el nombre de Bikurim o primicia de los primeros frutos, y luego, y por último, pero no menos importante, la festividad de Pentecostés que, por supuesto, tuvo su cumplimiento 50 días después de la muerte de Jesucristo y en donde aquellos que estaban reunidos en el aposento santo recibieron el don del Espíritu de Santidad. Pero luego hay otro grupo de fiestas que dan inicio con el mes de Tishri, es decir, el 7º mes de acuerdo a la cuenta religiosa, pero el primer mes según la contabilidad civil. Y eso es precisamente de lo que yo le voy a platicar a usted el día de hoy. 3 son las festividades de Santa Convocación que corresponden al tiempo de otoño, a la estación de otoño, dando inicio con la festividad de trompetas, como bien hemos dicho, o Yom Teruah. Esta festividad además recibe otros nombres de acuerdo a la temática que trata, es decir, los anuncios proféticos que hay dentro de todo el ritual de esta festividad y que nos anuncian, por supuesto, a Jesucristo y su plan de salvación.
Las otras dos festividades son el Día de Expiación, que se celebra el día 10, y luego el día 15 da inicio por 7 días la festividad de Sukkot. Pero el día de hoy nos compete hablar acerca de la festividad de Yom Teruah o festividad de trompetas, conocida, como le decía hace un momento, de manera secular como cabeza de año o Rosh Hashanah. Esta festividad anuncia o es la festividad por excelencia del anuncio. Por eso precisamente se tocan 100 shofarot o 100 trompetas que están anunciando. Y efectivamente, si usted ha hecho ya la conexión, tiene una relación total y absoluta con el libro de Apocalipsis. Así que, si usted me permite, vamos a entrar a conocer aquellas facetas de esta festividad y qué es lo que anuncian de acuerdo a la cosmovisión bíblica y, por supuesto, el contexto hebreo en el cual se desarrollan. Solo antes déjenme, por favor, saludar con mucho aprecio y cariño a mi estimada Elvirita Garrido, a Carol Marparrell, a Armando Tomás, Francisco Hernández, Juan Márquez y Leonardo Sarabia. Muchísimas gracias a todos y cada uno por estar en esta transmisión. Estaremos platicando de temas relevantes en relación a la cuestión profética y lo que está sucediendo en el mundo. Así que acompáñeme a ponerlo en contexto de acuerdo a la temática de esta festividad para luego pasar a discernir lo que vemos en las noticias alrededor del mundo. Así que este es un tiempo de teshuvá o arrepentimiento hasta el día 10, que entonces se celebra la festividad del perdón, el día de expiación. Se conoce también como Rosh Hashanah o cabeza del año y, como les repetía, se conmemora el nacimiento de Adán. Es el día del soplo. Y esto tiene muchas connotaciones debido a que efectivamente, así como se sopla a través de un shofar, Dios sopló, insufló aliento divino en la nariz de Adán, aquel ser que Dios mismo creó con sus manos del polvo de la tierra. Pero además es el día del despertar, es el día del soplido, es el día de volver a la vida. Y es así como Yom Teruah, la festividad de trompetas, también anuncia el día del despertar. Este es un despertar a la eternidad, pero también un despertar al conocimiento o a la revelación espiritual. Es el día de la resurrección de los muertos y es además el llamado día del arrebatamiento, conocido en hebreo como Natsal, aunque déjeme decirle que claramente no tiene la connotación que la teología cristiana le ha dado. De acuerdo a la cosmovisión bíblica, de acuerdo al texto bíblico y lo que las palabras en el idioma en el cual fue escrito, todo lo relacionado al arrebatamiento, déjeme contarle que nada tiene que ver con ser levantado en las nubes, ni con todo lo que la teología cristiana argumenta. Más bien, esto es el cumplimiento de aquella sombra del pueblo de Israel saliendo de la estrechez de Egipto. Misraim quiere decir Egipto y se puede traducir como estrechez. Así que cuando la Biblia está llamando o nos está explicando acerca del Natsal, es el acto urgente, rápido, de necesidad suprema de Dios de arrebatarnos del fuego. Pero nada, como le repito, tiene que ver con situaciones como las han planteado Hollywood y otros muchos, y figuran que todos se desaparecen y bueno, que la ropa se cae y que hay accidentes y nada tiene un fundamento bíblico apropiado. Si usted está interesado en conocer más acerca de lo que la Biblia dice en relación a la palabra Natsal o arrebatamiento,
puede escribirme y con mucho gusto le haremos llevar links en donde hemos estudiado palabra por palabra desde la lingüística correcta y adecuada para hacer una interpretación que sea apegada al marco bíblico. Así que continuemos. Este también es el tiempo de la apertura de las puertas. Y usted claramente puede tomar su libro de Apocalipsis y entonces ver cuántas veces Juan nos indica que las puertas fueron abiertas y que entonces pudo él ver el trono del Altísimo y al que gobierna sentado en él. Sí, efectivamente Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 habla de este tiempo exprofesamente, porque déjeme decirle que las festividades de Santa Convocación son nada más y nada menos que un mapa de regreso a casa. Así que cuando usted lee el libro de Apocalipsis debe tener un conocimiento profundo en todas las festividades de Santa Convocación, porque el libro de Apocalipsis se apoya, se desarrolla en ese orden, aunque no cronológico. Déjeme decirle que en el libro de Apocalipsis hay diversos cambios de tiempos, pero sí está fundamentado, por supuesto, en todas las festividades de Santa Convocación. Así que continuemos. Otro nombre que recibe esta festividad es Yom HaZikaron, o el Día de la Memoria o de la Rememoración. Y aquí es cuando recordamos ese maravilloso libro de Esther y vemos la figura que anuncia este tiempo de memoria cuando el rey Ahasverosh no podía conciliar el sueño. Así que, estando en sus habitaciones, pide que le sean llevados los libros. Y cuando los abre se da cuenta que Mardoqueo le ha salvado la vida, pero que no fue recompensado por tal hazaña. Así que el rey idea toda una serie de situaciones para que Mardoqueo pueda ser entonces galardonado por el acto de lealtad que ha tenido para con el rey. Y de ahí se desencadena una historia maravillosa que nos deja sorprendidos cada vez que la leemos. Déjeme contarle que es precisamente a esto a lo que se refiere la expresión Yom HaZikaron y hace énfasis además y una correlación directa con el libro de Apocalipsis capítulo 20 cuando nos explica que, hablando de la Nueva Jerusalén, nada inmundo o relacionado con el mundo podrá entrar a la santa ciudad, sino solo aquellos que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por tal razón, este fundamento hermoso del Antiguo Testamento anunciaba desde tiempos y generaciones esto que Juan plasmaría en ese libro hermoso de la revelación de Jesucristo. Y es que hasta el día de hoy los judíos se bendicen unos a otros en relación a esta temática con la expresión siguiente: que seas inscrito en el libro de la vida. Ve usted cómo la historia es la misma, solo que está contada en diferente tiempo y desde diferente perspectiva. Pero si queremos entender la mitad de la historia, debemos conocer la otra mitad. Y esto aplica para judíos y para cristianos gentiles. Déjeme decirle que, si bien es cierto, ellos tienen la primera parte de la historia, nosotros tenemos la segunda. Pero nosotros debemos conocer esa primera parte para entender la segunda. Y ellos deben de conocer la segunda para entender la primera. Por tanto, yo suelo decir, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo. Bien hacemos ambos en ponernos de acuerdo y caminar juntos, entendiendo ambas partes de la historia. Pero continuemos porque el tiempo se nos va muy rápido. Así que es también el día de la coronación del rey, Yom HaMelech. Y esto, por supuesto, lo vemos narrado en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19 se nos explica que viene uno montando de manera gallarda, impactante, un caballo, un corcel blanco, y viene
triunfando sobre todos y sobre todo, porque Él es el Rey. Y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, coronado con ojos como de fuego, de su boca sale con una espada, como una espada, su palabra. Así que sabemos que nos referimos a Jesucristo, Yehoshua HaMashiach, como se conoce en las Escrituras. Esta es la coronación del Mesías y la entronización del Rey. Pero además, déjeme contarle que es un tiempo que en el hebreo se conoce como Shevlai Shel HaMashiach, y estos son los dolores del parto del Mesías o el tiempo de angustia de Jacob. Y es a esto a lo que Jesucristo mismo se refirió allá cuando los apóstoles le preguntaron cuáles eran las señales de los tiempos del fin. Y Jesús dijo, usando esta precisa expresión, que serían como los dolores de parto, que poco a poco se van incrementando, no solo en frecuencia, sino en la cantidad de dolor. Es a esto a lo que se refería Mashiach cuando lo explicó y que está plasmado en los evangelios. Además, es el día del Kiddushim Nesuim, o la ceremonia de la boda, efectivamente, anunciada desde el libro de Génesis en la primera frase, Bereshit bara Elohim, desde la primera palabra. El Mesías, el Beit, el Hijo, está buscando una casa, está buscando a la novia y dará su vida en rescate por ella. Este es ese tiempo, esta es la festividad que anuncia ese matrimonio, que si usted quiere leer un poquito más, de forma más explícita, puede ir al libro de Ezequiel, capítulo 16, y ve una explicación verdaderamente hermosa. Y dice, pasé a tu lado y vi que eran tiempos de amores, y estabas desnuda y estabas sucia, y te tomé y te limpié, y por supuesto se lo estoy parafraseando, y te unté aceites, y te lavé las heridas, y te hice mía, y te hice entrar en pacto, y te di pacto. Y ciertamente, dice el libro de Oseas, conocerás la misericordia de Dios y conocerás la benignidad, el bien de Dios, y me conocerás en intimidad, dice el Señor. A esto se refiere precisamente la expresión Kiddushin Nesuim, pero es también la expresión que aplica como la última trompeta a la que se refiere el apóstol Pablo. Déjeme decirle que esto tiene una relación directa con el corderito trabado en el zarzal y que fue el reemplazo de Isaac. Nosotros sabemos que a nosotros nos reemplazó Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y debo decirlo en presente porque es un presente continuo lo que nos explica el Evangelio. Él es el Cordero. Él es quien quita el pecado del mundo. Así que esta última trompeta no solo se refiere al sonido o al trompetazo número 100 que suele hacerse a manera de ritual todos los años en la festividad de trompetas. Pero además todo el bloque de estas tres festividades, trompetas, expiación y tabernáculos, recibe también el nombre de la última trompeta. Así llegamos entonces a una expresión muy importante y es Yom HaKeseh o el día escondido. Y es que era importante que todos comenzaran en Israel a celebrar, si bien es cierto, todas y cada una de las festividades en tiempo y simultáneamente. Déjeme decirle que esta festividad aún toma una relevancia mayor el hecho de que todos al mismo tiempo den inicio con la festividad. Por tal razón, los sacerdotes y los testigos debían subir a la montaña y esperar que saliera en el cielo 3 luceros. Al verlos y ser testigos de ellos, anunciaban al sumo sacerdote que el día había comenzado.
Y entonces se encendían fogarones en cada copete de cada monte alto, de cada montaña, para así pasar la noticia de que el día había dado inicio. Y todos en la diáspora pudiesen entonces conmemorar estas santas festividades. Pero es importante entender que de acuerdo al entendimiento de los maestros de Torá, ¿qué le puedo decir? De la antigüedad, se extendió ya no solo por un día la festividad, sino por 2. Así es que Rosh Hashanah o Yom Teruah ocupa 2 días en el calendario hebreo. Pero además, esto recibe el nombre de Yom Akitá, el día largo, porque ocupa 2 días. Pero en relación a Yom HaKesed o el día escondido, déjeme decirle que los sabios explicaban que Hasatán, o el que se opone, o el que procura acusar a Israel, y dice claramente el Nuevo Testamento, el Evangelio, que acusa a los hermanos, no debía saber lo que estaba Dios guardando en su potestad en estos 2 días. Lo que estaba anunciando debía de permanecer oculto a Hasatán. Por eso recibe el nombre de Yom HaKesed, el día escondido, o, oiga usted bien la expresión que se utiliza, nadie sabe el día ni la hora. Así que la festividad de trompetas también recibe el nombre de nadie sabe el día ni la hora. ¿Se le hace conocido? Pues yo sé que sí, porque usted estudia la Biblia. Claramente nos vamos al libro de Mateo, capítulo 24, y es Jesucristo mismo el que dice, porque nadie sabe el día ni la hora. Pero déjeme contarle que no se refiere a una cuestión literal taxativa, de que él no conoce el día ni la hora. Al contrario, está haciendo una relación cultural que los judíos hasta el día de hoy conocen, Yom HaKesed, nadie sabe el día ni la hora, refiriéndose a la festividad de trompetas. Y como el tiempo se nos ha pasado tan rápidamente, quiero nada más contarle a usted que son varios los alimentos que suelen comerse a manera de simanim o simán en singular. Y esto porque Dios es el maestro por excelencia y es un Dios que utiliza la didáctica. Así que nos habla a través de las imágenes, a través de los sonidos, a través de los olores, de los sabores, y esta festividad no es la excepción. Por tanto, la representan claramente la miel y la manzana. Y la expresión de bendición que se utiliza con frecuencia es, además de que seas hallado inscrito en el libro de la vida, que este nuevo año sea bueno y sea dulce. Bueno en cuanto a que todo lo que te suceda te forme a bien. Pero pues sabemos que hay situaciones en la vida que, aunque no entendemos, sabemos que son coladas por las manos o tamizadas por las manos amorosas de nuestro Dios, y la palabra dice que todo obra a bien, aunque muchas veces no nos sean agradables. Tal es el caso de todo lo sucedido a Job. Pero por eso se agrega la expresión que sea dulce, un año bueno y dulce, porque deseamos que todo lo que sea bueno sea además grato para ti. Así que el día de hoy nos vamos todos a bendecir con un año bueno y dulce. Pero además también se conmemora comiendo dátiles. Y esto tiene una relación. A ver, le voy a leer de manera muy rápida todos los alimentos que se suelen comer como una figura. Manzana y miel para que sea un año bueno y dulce. La zanahoria en Yiddish significa aumentar, así que aumenten tus méritos. La granada es figura de las buenas obras, porque representa las mitzvot o los mandamientos. Y la bendición es que tus buenas obras sean numerosas y además sean como semillas para que se multipliquen.
La cabeza de pescado representa que seas como cabeza y nunca como cola. La remolacha habla de que tus enemigos sean dispersados. La calabaza habla de que sean eliminados los decretos malos, pero en cambio los méritos y todas las buenas acciones sean proclamadas por Dios. Los dátiles hablan o nos anuncian que los enemigos serán extinguidos y no habrán más adversarios. La remolacha nos anuncia que todos los enemigos serán alejados. Y por último, los puerros, que los que nos desean el mal sean cortados. Así que esto es propiamente de la tradición hebrea. Pero ahora yo le ofrecí a usted que vamos a platicar acerca de los eventos que estamos viendo en el mundo. Como usted sabe, Israel fue bombardeado el día de ayer y además en el Consejo de la Asamblea de las Naciones de la ONU, que son claramente enemigos de Israel, están apoyando el partir Jerusalén y además decretar, reconocer, establecer un Estado palestino en lo que se conoce como la Cisjordania, que no es nada más y nada menos que Judea y Samaria. Puntos vertebrales, medulares de la historia bíblica, de la historia del pueblo de Israel y por supuesto es un punto clave geopolíticamente hablando. Así que sabemos que la ONU y todos sus secuaces, servidores de Satanás, pretenden partir Jerusalén. Pero déjeme, por favor, leerle rápidamente lo que dice el Salmo 2 al respecto. Y si usted está interesado en leer un poquito más de esto, el día de ayer estuve publicando en mi muro unas gotitas de miel, 4 para ser exactos, que explican de manera un poco más detallada lo que hoy le estoy contando rápidamente. Oiga usted lo que dice el Salmo 2, como Dios ya lo había anunciado, como Dios está en esto también. Y dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. Oiga usted, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero vea usted lo que dice el Señor: pero yo he puesto mi rey sobre Sión y mi santo monte. Y dice así, me voy a saltear, y dice, verso 9, los quebrantaré con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzaré. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, imagínese usted, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Ve usted qué cosa tan hermosa y maravillosa? ¿Cómo es nuestro Dios que anuncia desde antes lo por venir? Y déjeme ahora leerle, por favor, el texto expreso, cabal, literal, que anuncia este tiempo, porque además el hecho de que coincida toda esta patraña de las naciones en contra de Israel en esta festividad santa no es casualidad. Vea usted lo que le voy a leer en Zacarías capítulo 12 y dice así, verso 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, es Dios, Hashem, Elohim, el Dios poderoso de Israel. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos, de alrededor contra Judá,
en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día, y continúa, defenderá al morador de Jerusalén, y continúa, pero quiero luego hacerle ver a usted algo verdaderamente importante. En el verso 9 nos anuncia algo y dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Verso 10. Y después de esto, entre paréntesis, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Se da cuenta usted? Y luego dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y esto tiene, por supuesto, un significado profético. Pero como el tiempo nos ha avanzado, debemos terminar acá. Déjeme decirle que ciertamente los tiempos están determinados y permitidos por el Señor. Y la Biblia es nuestro mapa de copilotos. El Señor ha anunciado, porque Él no hace nada sin antes anunciar a sus siervos los profetas. Los tiempos son importantes y los entendidos deben saber qué hacer. Está claramente descrito así cuando se habla acerca de los hijos de Isaacar. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, habían pocos, pero habían entendidos en la cuestión de los tiempos y de lo que procedía a hacer. Este es el tiempo de no quedarnos callados, este es el tiempo de tomar partido. Déjeme decirle que la Biblia claramente nos explica que no podemos permanecer callados, debemos de tomar acción. Y la acción es, por supuesto, como está anotado en las últimas parashot, es decir, las últimas porciones de estudio de la Torá, el Señor viene diciéndonos constantemente, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues ahora la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sabemos que todos estos ataques al pueblo de Israel son ni más ni menos que los ataques que están descritos en Éxodo 17, estos ataques que encarnan el mismo espíritu del anticristo, que encarnan la maldad personificada por Amalek. Y dice el Señor que peleará en contra de Amalek de generación en generación hasta raerlo de sobre la faz de la tierra. Lo que está haciendo el primer ministro Benjamín Netanyahu es seguir las instrucciones de Hashem. Le cuento que por muchos tiempos, muchos mandatos, desde reyes hasta primeros ministros, han desobedecido la ley de Dios, en donde se les mandó exterminar a Amalek. Y por supuesto, no estoy hablando de poblaciones civiles, estoy hablando del corazón del mal, tal y como lo dice Éxodo 17, el que ha levantado su mano en contra del trono de Hashem, en contra de Dios, como dice Daniel 9:29, dice que el espíritu del anticristo
procura prohibir los tiempos, es decir, las festividades y la Torá? ¿Por qué cree usted que todos los pueblos que se han levantado en contra del pueblo de Israel lo han hecho en tiempo de festividades santas? Es el espíritu del anticristo, es el espíritu de Amalek encarnado en toda la maldad que usted ha visto en el islamismo extremo. No podemos permanecer callados. Este es el tiempo de tomar partido, porque el permanecer callados nos hace cómplices y el Señor a los tibios los vomita. Así que este es el tiempo de dar un paso adelante por Dios, el único Dios soberano de Israel, por ese pueblo amado, por el trono de Dios, que es el pueblo de Israel, porque ¿sabe qué? Ahí hemos sido nosotros injertados. No podemos permanecer silentes ante la masacre, ante el genocidio de nuestros hermanos cristianos. Es increíble, no podemos tolerar esa doble moral de la iglesia, no podemos tolerar esa doble moral de los políticos. Usted y yo que amamos al Señor Dios poderoso, que tememos su palabra, debemos de hablar y condenar las acciones atroces que estamos viendo en contra de Israel y en contra de nuestros hermanos cristianos. Así que me pasé unos minutos, pero pido al Señor que este año sea un año bueno y dulce para usted y para los suyos. Que este año sea un año de nueva revelación en el conocimiento de Hashem. Que este año sea un año en donde podamos degustar la dulzura de su presencia y que su nombre y el mío sean inscritos en el libro de la vida del Cordero, gracias a la sangre preciosa de Yehoshua HaMashiach. Muchas bendiciones, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Por favor, ore por Jerusalén. Por favor, pronúnciese. Por favor, tome partido y tome acción. Lo espero la próxima semana. Que el Señor le bendiga.